Saludos a todos, espero se encuentren bien. En esta ocasión les tengo preparado un video especial. Les voy a presentar mi nuevo libro llamado Santa Muerte y Nigromancia, Liber Tenebrae Magna. Voy a platicarles cómo surgió este proyecto y por qué decidí escribir un libro a Santa Muerte. Como muchos de ustedes saben, he publicado varios libros en años pasados. Regularmente estaban dedicados a entidades que eran prácticamente desconocidas o muy poco conocidas y que yo les daba esa proyección para que más gente pudieran conocerlos y hacer un trabajo ritual con ellos. En esta ocasión decidí cambiar esta dinámica porque sinceramente Santa Muerte es tan conocida que no necesita una proyección de ese tipo. Pero hay un gran problema que se tenía que abordar respecto a todo el contexto que existe con Santa Muerte. Que como tal, todos los rituales, o en su mayoría, y todos los libros escritos hasta antes de este grimorio, están solamente limitados a un tipo de ritual muy enfocado a la brujería popular. Algunos con catolicismo, algunos sin catolicismo, pero simplemente son rituales que no van de acuerdo al 100% con el sendero de la mano izquierda. Es decir, que son rituales sencillos donde se pide abrir caminos, se pide protección, se pide prosperidad, se pide destrucción, etc. Rituales típicos de brujería, sobre todo del estilo mexicano o latinoamericano, donde se piden ese tipo de objetivos. Donde se tiene un altar, se colocan ciertas ofrendas, se ponen ciertos materiales, se hace alguna petición, alguna oración y no pasaba de eso. Sin embargo, hay que comprender que Santa Muerte es una entidad completamente compleja y que tiene muchos rostros. Y por esa misma razón, es una entidad que se puede trabajar de muchas formas. En primera instancia, Santa Muerte tiene influencias africanas, tiene influencias prehispánicas y también tiene influencias judeocristianas provenientes de Europa. Por lo tanto, esas tres vertientes que influyeron en la cultura mexicana, o en lo que en su momento fue la Nueva España, hicieron que naciera Santa Muerte con un contexto un poco más complejo a diferencia de otro tipo de espíritus. Entendiendo esto, entonces se puede crear un sistema distinto para poder trabajar con Santa Muerte, porque al ser un psicopompo podemos utilizarla para muchos objetivos y no solamente para hacer una guía de las almas. Se puede utilizar para muchísimos aspectos. Y también sabiendo que Santa Muerte de las 7 potencias es un sincretismo con las 7 potencias africanas, también podemos de ahí tomar mucha información para poder manejar a Santa Muerte de diferentes maneras con sus múltiples rostros. Ahora, a lo que voy después de haber dicho esto. La idea de escribir este libro proviene precisamente de este vacío existente, de que los rituales que existían con ella simplemente eran rituales muy básicos o rituales pues, para cuestiones meramente terrenales. Sin embargo, algo más complejo o algo más iniciático no existía hasta este momento. Por eso, desde que empecé a trabajar con ella, me esforcé en poder obtener información que ella misma me proporcionaba en nivel astral, en nivel onírico, en visiones durante rituales, etc. Y poder canalizar esa información necesaria para ir creando un sistema para poder trabajar de manera adecuada con ella desde este ámbito. También ya el conocimiento que yo venía trayendo de otras vertientes me ayudó mucho a poder moldear esto que quiero ofrecerles a ustedes y para poder ejecutar un trabajo un poco más iniciático con respecto a ella. Entonces, si tu objetivo es solamente mantenerte un trabajo con Santa Muerte desde pedir dinero, amor, etc., desde un ámbito terrenal, este no es tu libro. Si tú quieres explorar Santa Muerte de una manera más profunda y espiritual y arriesgarte a más para poder conocer los secretos que ella puede proporcionar, este es tu libro. Entonces, estas fueron las razones que me llevaron a escribir un libro sobre ella, porque realmente ya era necesario escribir algo más profundo de cómo llevar a cabo algo ritual con Santa Muerte. Y créanme que ha sido un verdadero reto estos meses poder llevar a cabo este proyecto.
El proyecto estaba originalmente programado para publicarse a finales de mayo, principios de junio, pero hubieron diferentes atrasos que conllevaron que el libro fuera anunciado hasta finales de julio. Y también, pues durante estos meses que he estado hablando de ella, pues ha habido varias polémicas. Desde gente que está enojada por la publicación de este libro porque simplemente no querían que yo escribiera un libro sobre Santa Muerte, porque quieren que se limite el trabajo con Santa Muerte a lo que ya conocemos, al culto popular y a un culto completamente desordenado. Y por otro lado, porque mucha gente, sobre todo que trabaja con la santería, se molestaron muchísimo cuando yo dije que la Santa Muerte de las Siete Potencias es un secretismo de las Siete Potencias africanas. Sin embargo, no es algo que yo me inventé, yo ya mostré las bases bibliográficas y los estudios realizados por expertos donde demuestran prácticamente de un 80 o 90% que esto puede ser verdad. Aún no es una verdad absoluta, pero estoy casi seguro que por la influencia de la santería en México, esto es una realidad. Ahora, habiendo dicho esto, quiero compartirles un capítulo de este grimorio para que puedan escuchar un poco más de su contenido y saber más de su esencia. Por lo tanto, les recomiendo colocarse audífonos si es que no los tienen puestos para que puedan escuchar con mejor calidad lo que voy a leer y que disfruten este capítulo. Y para quienes estén interesados, está el enlace en la descripción para que puedan revisar si quieren adquirirlo en pasta blanda o en pasta dura. Está disponible en ambos formatos y así pueden seguir ayudando a este proyecto a que se mantenga en pie y podamos seguir trayendo más contenido en español, más libros. Prácticamente somos casi la única editorial que en español publicamos libros de manera constante para que tengan en sus manos diferentes conocimientos y diferentes temas competentes al sendero de la mano izquierda. Y bueno, sin más, vamos al capítulo que les voy a leer. El enigma que ha envuelto la mente humana a través de las edades y que sirve como fundamento para los dilemas abordados en este volumen es: ¿qué misterios yacen ocultos detrás del velo de la muerte? La primera entidad espiritual venerada por los humanos fue la muerte, y la despedida del primer cuerpo sin aliento fue el ritual inaugural de lo fúnebre. Hemos dado un rostro y forma humanos a la muerte, buscando desentrañar sus secretos, pero ¿hemos descubierto verdaderamente sus enigmas? Después de todo, ¿qué sucede después del colapso y descomposición del recipiente mortal? Sin duda, cada credo, cada perspectiva sobre la vida y preeminentemente cada cultura proporcionará su propia respuesta distintiva a esta pregunta. Los cristianos proclamarán que las almas de los niños virtuosos ascenderán al cielo, mientras que la esencia de aquello que se desvía viajará a los abismos infernales. Los espiritistas, por otro lado, sostendrán que el alma se sumerge en la nueva existencia corpórea, borrando memorias previas y otorgando nuevas oportunidades para errar y aprender de diferentes maneras. Pero si despojamos a este asunto de sus adornos culturales y lo observamos con los ojos de los ocultistas, analizándolo pragmáticamente y observando los efectos de la separación entre los componentes que conforman un ser humano, nos quedamos solo con fragmentos. El primer axioma a desentrañar radica en el hecho de que la existencia no se bifurca meramente a un cielo e infierno. Aquellos de nosotros que hábilmente podemos proyectarnos en los reinos astrales, no solo creemos, sino también sabemos por qué nuestros ojos lo han presenciado y hemos entrelazado energías que nos despliegan un vasto espectro de planos existenciales que se sitúan entre el plano físico y los estratos superiores. En una segunda instancia, basados en la vibración, uno de los 7 principios herméticos, establecemos que la afinidad energética gobierna las almas. Lo similar se convierte en un imán para su igual. Consecuentemente, el alma o espíritu es catapultado al plano astral, que resuena con la frecuencia a la que se desprendió de su forma carnal. Así, un ser sumergido en la violencia será llevado a un plano que reverberará con la misma violencia. Una entidad que abrazó la paz encontrará su existencia prolongada en un santuario astral de tranquilidad.
Alguien cuya esencia ardió con intensidad abrasadora podría ser atraído de manera irreversible a un dominio de fuego, y así sucesivamente en una cadena sin fin, de acuerdo con el principio armonioso de vibración que dicta el destino de todo ser humano o de otra índole. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido innumerables leyendas y mitos sobre encuentros con los desencarnados. Curiosamente, en cada rincón del mundo hay muchas historias con demasiadas similitudes, otras con características dependiendo de la cultura en cuestión. Pero el propósito es que no hay lugar en el planeta donde no haya al menos un encuentro de una persona viva con una muerta. Con mi experiencia en nigromancia y el sendero de la mano izquierda en general, he tenido múltiples encuentros con este tipo de entidades, algunas más agradables que otras, pero este mismo rango de experiencias me ha ayudado a sacar ciertas conclusiones sobre la naturaleza de los muertos que sé serán de gran apoyo y ayuda a su práctica mágica. En primer lugar, todo trabajo de nigromancia tiene un mayor efecto desde las 10 de la noche hasta las 3:13 de la madrugada. Después de este tiempo hay un declive de las energías de la noche y las alineaciones planetarias comienzan a cambiar hacia la preparación para el amanecer. Mi segundo punto respecto a este tema es que los lugares donde han ocurrido muertes violentas tienen una carga energética más alta. La sangre derramada atrae a muertos oscuros que habitan el lugar, dándole una carga más pesada no solo debido a esta situación, sino también porque las emociones que las víctimas pueden haber sentido en el momento de su muerte dejaron una marca en el lugar que lo hace especialmente cargado de manifestaciones espirituales. Por ejemplo, los hospitales son lugares de energía pesada debido a las muertes que ocurren casi a diario, sin mencionar las morgues, prisiones o casas donde han ocurrido muertes violentas. Mi tercer punto es sobre la alimentación de los espíritus desencarnados. Para explicarlo, considera cómo en la naturaleza hay una cadena alimenticia. Puedes ver cómo una tarántula devora insectos más pequeños a su vez. También ella es devorada por una serpiente y la serpiente por un águila, y así sucesivamente. Entonces, los depredadores de los humanos tendrían necesariamente que ser seres espirituales. Podrían ser los muertos, los no muertos, etc. Dado que estamos en el tema de los muertos, me centraré en ellos. Por lo tanto, un espíritu desencarnado puede alimentarse de los vivos, enfermarlos, implantar pensamientos, enfermedades mentales y más, incluso hasta el punto de causar su muerte o simplemente dominarlos para poseer su cuerpo. Hay un caso de una mujer que trabajaba en un hospital en México. Estaba a cargo de la limpieza durante el turno de la noche. Estaba trabajando, pero su mente estaba débil debido a la reciente muerte de un familiar cercano. Dado que el turno de la noche es duro, había momentos en que el personal tomaba una siesta corta durante la noche para soportar todo el turno. Y su caso no fue diferente. Resultó que la buscaban y nadie podía encontrarla hasta que pensaron en ir a la morgue del hospital y encontrar una escena muy espeluznante. La mujer estaba devorando los cuellos de los cadáveres en la morgue, bebiendo de su sangre y hablando en un idioma ininteligible. Llegó más personal para someterla y ni siquiera varios hombres pudieron porque tenía demasiada fuerza. Pero ella comenzó a hablar en español y prácticamente exigió que se permitiera morir a los muertos en la sala de emergencias cuando pidió ayuda. La mujer terminó en un hospital psiquiátrico y nadie más supo de ella. Esta historia verdadera sucedió un poco diferente, ya que estaba un poco debilitada debido al duelo, pero al mismo tiempo cometió un error en ir a dormir a la morgue. Así que esto sirve como lección para no trabajar con los muertos cuando se está emocionalmente vulnerable y especialmente no dormir en un lugar lleno de espíritus oscuros. Los muertos también pueden extraer energía de la sangre derramada, fuentes eléctricas y elementos como el fuego, el agua, el aire, la tierra, pero obviamente tienen sus preferencias. El siguiente punto es sobre las debilidades de los muertos, y sin duda la sal es una debilidad significativa. Tanto es así que son incapaces de cruzar el mar debido a la alta densidad de sal en el agua. Como máximo pueden ir donde hay poca sal, pero por esta misma razón se usa mucha sal en rituales de exorcismos con estos fines.
La única manera en que un espíritu desencarnado puede cruzar un océano sería capturando al muerto en una joya, escultura o amuleto. El quinto punto sobre este tema es para aclarar el mito fundacional de que solo existe un reino de los muertos, lo cual no es así. El plano astral tiene muchos espíritus desencarnados, pero también existe el limbo gobernado por inábulos. El limbo es un lugar donde los muertos esperan el siguiente paso de la reencarnación, cuando existe el equilibrio en el universo. Cada plano tiene su gobernante, asegurando que nada se salga del control, pero hay casos contrarios como el de los no muertos, que es otro tema completamente diferente. El sexto punto sobre este tema trata de los individuos fallecidos y olvidados por sus familias. Por lo general reciben atención de su linaje, pero hay casos en los que realmente son olvidados, incluso sin tener un funeral adecuado. En estas situaciones, el estrés y la frustración experimentados por el difunto pueden perturbarlos y hacerlos inquietos, buscando atención de su familia y otras personas, causando diversos fenómenos sobrenaturales, como mover objetos o adoptar diferentes apariencias como una bruja nocturna o un espíritu que atormenta a los vivos. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado en tales casos. Cada espíritu desencarnado deja una parte de su energía en su estela, y esta energía puede ser rastreada. Sin embargo, no debe confundirse con otros tipos de rastros que podrían llevar a la confusión. Para el nigromante es mejor trabajar con los muertos que han fallecido al menos hace una década, ya que tienen mayor dominio de sus habilidades, aunque hay algunos casos en los que los difuntos se adaptan rápidamente a esta nueva realidad. Tras comprender esto, es esencial saber cómo construir conexiones saludables con los muertos. Aquellos que han fallecido recientemente serán más desconfiados en establecer conexiones con individuos vivos. Sin embargo, si fueron víctimas de un crimen y no han recibido justicia, pueden estar más inclinados a buscar ayuda de los vivos para llevar a su perpetrador ante la justicia. Como he mencionado en mis otros trabajos, algunos aspectos de la vida diaria se aplican igualmente en el mundo espiritual. Si estás interesado en conectarte con un difunto en particular, expresa tu interés y puedes ofrecer un poco de incienso o velas. También puedes pedirles algo a cambio de una ofrenda mayor. Ofrecer un vaso de agua diario puede ayudar a calmar su sed y su desconfianza disminuirá significativamente. Pero siempre recuerda recompensar cualquier favor realizado por un difunto y mantén el control para evitar que el espíritu te manipule. Hay muchos espíritus de este tipo que han manipulado personas, haciéndoles creer que son dioses o demonios. Puedes encontrar sigilos de autores que fueron manipulados por una entidad fallecida para ser sostenidos por este medio. Los difuntos deben tener su propio altar, que no debe ser compartido con otras entidades, especialmente no con la Santa Muerte, quien en su muy particular aspecto. Esto también evitará que los espíritus encarnados extraigan energía de las personas que viven en la casa, animales o plantas.